Sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal Verdad Real, el verdadero despertar. Aquí hablaremos de varios temas y tendremos varios podcasts para su reflexión filosófica. Espero que lo disfruten y no olviden darnos like y difundir nuestros vídeos, además de suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones de nuevos vídeos. Saludos y gracias. Empezamos. El antifascismo nació como una respuesta clara y directa a la ideología del fascismo, un movimiento que, aunque se originó en la izquierda política, fue distorsionado y tergiversado por quienes posteriormente dominaron el relato histórico. El fascismo, como tercera vía o tercera posición, representaba una alternativa al capitalismo y al comunismo, dos sistemas que eran financiados y controlados por la misma élite globalista, prosionista y capitalista. Esta élite, desde el inicio de su dominio, ha utilizado sus recursos para moldear el mundo según sus intereses, controlando los medios de comunicación, la economía y la narrativa histórica. Desde su fundación, el fascismo, y más tarde el nacionalsocialismo alemán, se posicionaron en contra de este sistema de control globalista. El fascismo italiano, aunque no racialista como el nacionalsocialismo alemán, compartía con este último una crítica feroz contra el capitalismo globalista y el sionismo, los cuales, según esta visión, ejercen un control desproporcionado sobre las naciones del mundo. El nacionalsocialismo, por su parte, además de ser una forma de socialismo nacional, se enfocaba en la defensa de la nación alemana y de la pureza racial, lo cual lo diferenció notablemente del fascismo italiano, pero mantuvo la misma base de oposición al sistema globalista. Lo interesante de esta postura es cómo ambas ideologías totalitarias, aunque diferentes en ciertos aspectos, convergían en la resistencia contra el mismo enemigo, un sistema financiero y político controlado por una élite judía y prosionista. Este sistema, con su capacidad para manipular a través de medios de comunicación, universidades y centros de poder, ha logrado distorsionar la historia para favorecer sus intereses, presentando al fascismo y al nacionalsocialismo como meramente malvados, sin permitir una reflexión más crítica y profunda de lo que realmente representaban. Es aquí donde entra en juego la manipulación ideológica que, según esta visión, se ha mantenido a lo largo de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó una narrativa que favorecía a los vencedores, quienes escribieron la historia desde su perspectiva. El resultado es un relato histórico donde el fascismo y el nacionalsocialismo son vistos como las grandes fuerzas del mal, mientras que el capitalismo y el comunismo, dos ideologías que han causado millones de muertes y sufrimiento a lo largo del siglo XX, son presentadas como las únicas alternativas viables y aceptables en el mundo moderno. Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación histórica es la manera en que se ha abordado el Holocausto. Según ciertos autores, como David Kohle, un judío no religioso que visitó Auschwitz para investigar lo que sucedió allí, las cámaras de gas y los campos de exterminio alemanes fueron una fabricación del sistema vencedor. Kohle y otros argumentan que gran parte de la narrativa del Holocausto ha sido manipulada para crear una visión sesgada y negativa del nacionalsocialismo alemán, con el objetivo de mantener el dominio del sistema globalista prosionista. Lo paradójico de esta situación es que aquellos que se presentan como antifascistas hoy en día, los llamados antifas, no se dan cuenta de que son parte de ese mismo sistema que dicen o creen odiar. Los antifascistas actuales, jóvenes manipulados por el sistema globalista y prosionista, creen que están luchando contra una ideología opresiva y malvada, cuando en realidad son herramientas del mismo poder que financia el sistema que critican. La izquierda, que en sus inicios se oponía al fascismo por razones ideológicas, ha terminado por ser absorbida y utilizada por el sistema capitalista globalista para mantener su dominio sobre las masas. Es interesante notar cómo, en la Segunda Guerra Mundial, tanto la derecha como la izquierda se unieron para destruir al fascismo y al nacionalsocialismo. Esto no es una coincidencia, sino una muestra de cómo el sistema globalista ha sido capaz de manipular y utilizar a ambos lados del espectro político para su beneficio. El fascismo, aunque proviene de la izquierda, es una tercera vía que rechaza tanto el capitalismo como el comunismo, y por lo tanto se convierte en un enemigo natural de ambos sistemas. En este contexto, el antifascismo no es más que una herramienta del sistema globalista para eliminar cualquier oposición real a su control. Los jóvenes antifascistas, manipulados por el sistema desde su infancia a través de la educación y los medios de comunicación, no son capaces de pensar por sí mismos ni de cuestionar la narrativa que se les ha impuesto. En las escuelas, universidades y otros centros de adoctrinamiento, se les enseña una versión distorsionada de la historia que favorece al sistema prosionista y capitalista, haciéndoles creer que el fascismo y el nacionalsocialismo fueron los únicos males de la historia, mientras se ocultan las atrocidades cometidas por otros sistemas,
como el comunismo en la URSS o el imperialismo estadounidense. Además, se menciona la hipocresía del sistema al no hablar de los verdaderos campos de exterminio en la URSS o en Estados Unidos, donde millones de personas fueron asesinadas o sometidas a trabajos forzados. Sin embargo, la narrativa dominante se centra en los campos de concentración alemanes, ignorando deliberadamente las atrocidades cometidas por otros regímenes, porque estos últimos estaban alineados con el sistema globalista que prevaleció después de la guerra. Este control de la narrativa histórica y política ha permitido al sistema globalista perpetuar su dominio sobre las mentes de las personas, manteniéndolas en un estado constante de ignorancia y sumisión. Los antifascistas, lejos de ser revolucionarios o luchadores por la justicia, son simplemente títeres de este sistema, herramientas que se utilizan para eliminar cualquier posibilidad de resistencia real contra el poder establecido. El fascismo y el nacionalsocialismo, aunque criticables en muchos aspectos por su carácter totalitario y estatista, representaban en su tiempo una alternativa genuina a los sistemas de control globalista. En aquellos tiempos, todos los regímenes políticos eran totalitarios de alguna manera, y tanto el fascismo como el nacionalsocialismo no eran una excepción. Sin embargo, lo que los diferenciaba era su oposición al sistema globalista prosionista que, según esta visión, pretendía dominar al mundo a través del dinero y el poder. Este control que el sistema globalista y prosionista ha ejercido sobre las masas no se detiene en la simple manipulación ideológica o el control narrativo. Se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la cultura, la economía, la educación y hasta el entretenimiento. Las personas, desde una edad temprana, son bombardeadas con ideas y mensajes que refuerzan la estructura de poder dominante. En las escuelas, como ya se ha mencionado, se les enseña una versión de la historia diseñada para mantener la sumisión, mientras que los medios de comunicación se aseguran de que cualquier forma de disidencia sea silenciada o demonizada. Este adoctrinamiento no es simplemente una cuestión de ideología, sino una estrategia deliberada para impedir que las personas piensen críticamente sobre el sistema en el que viven. Desde los primeros años de vida, se les inculca la creencia de que las únicas formas de organización política viables son el capitalismo o el comunismo, ambos financiados por las mismas élites que controlan el sistema globalista. El fascismo y el nacionalsocialismo, al ser alternativas que se opusieron a ese poder, son vilipendiados y presentados como las únicas amenazas reales a la humanidad, mientras que los crímenes cometidos por las fuerzas que sostienen el sistema, como las potencias occidentales o la URSS, son ignorados o minimizados. El antifascismo moderno, como parte de este entramado de control, actúa no solo como una herramienta de represión ideológica, sino como un mecanismo de distracción. Al enfocarse en la supuesta amenaza de un fascismo o nacionalsocialismo resurgente, desvía la atención de las verdaderas estructuras de poder que siguen dominando el mundo. Esta distracción es efectiva porque mantiene a los jóvenes antifascistas y a otros activistas enfocados en una lucha simbólica contra fantasmas del pasado, mientras las élites globalistas siguen consolidando su control sobre las economías y las naciones del mundo. El hecho de que hoy en día el antifascismo se alinee con las mismas fuerzas capitalistas y prosionistas contra las cuales en teoría debería luchar es una prueba clara de cómo el sistema ha logrado integrar y utilizar a los movimientos que originalmente surgieron para oponerse a él. La ironía de esta situación es profunda. Aquellos que piensan que están luchando por la justicia y la libertad no se dan cuenta de que, en realidad, están siendo utilizados como peones por las mismas fuerzas que los oprimen. Este es el gran triunfo del sistema globalista, ha logrado convertir a sus enemigos en herramientas para su propio beneficio. La narrativa oficial, esa que es reforzada a través de la educación, los medios y la cultura popular, es tan poderosa que incluso aquellos que buscan cuestionarla a menudo se ven atrapados en sus trampas. La demonización constante del fascismo y del nacionalsocialismo como las mayores amenazas a la humanidad ha creado un clima en el que cualquier crítica a los verdaderos poderes dominantes es automáticamente asociada con estas ideologías. De esta manera, cualquier forma de disidencia real es rápidamente desacreditada, silenciada o etiquetada como extremista, lo que facilita aún más el control del sistema sobre la población. Además, el miedo al estigma social y a la persecución hace que muchas personas se autocensuren y eviten expresar opiniones críticas o contrarias a la narrativa dominante. El sistema globalista ha creado un ambiente en el que no solo controla la información que se distribuye, sino también las emociones y reacciones de las personas ante esa información. El antifascismo, como parte de este esquema, refuerza el miedo y la autocensura al etiquetar cualquier crítica al sistema como fascista o extremista, eliminando así cualquier espacio para una discusión genuina o una exploración de alternativas reales al orden establecido.
Otro punto crucial en esta reflexión es el papel que juegan las élites financieras en la configuración de la política global. Estas élites, que según esta perspectiva son principalmente judías y prosionistas, utilizan su poder económico para influir en gobiernos, instituciones y organismos internacionales. A través de su control sobre el sistema financiero, pueden dictar políticas y moldear el futuro de las naciones. Este control es sutil pero omnipresente, y se manifiesta en la forma en que los gobiernos priorizan los intereses de estas élites por encima de los de sus propios pueblos. Un ejemplo claro de esta influencia es la forma en que se han manejado los conflictos internacionales y las intervenciones militares. Estados Unidos, que se presenta a sí mismo como el defensor de la democracia y los derechos humanos, ha sido responsable de algunas de las mayores atrocidades en la historia moderna, todo en nombre de la expansión de su influencia y de la protección de los intereses económicos de las élites globalistas. Sin embargo, estos crímenes son a menudo ignorados o justificados por el sistema mediático y académico, que los presenta como inevitables o necesarios para la estabilidad global. El sistema globalista ha logrado imponer un doble estándar moral, en el que los crímenes cometidos por las potencias occidentales y sus aliados son minimizados o justificados, mientras que cualquier resistencia a ese sistema es demonizada y suprimida. Esta es una de las razones por las que el fascismo y el nacionalsocialismo son vilipendiados de manera tan feroz, representaban una resistencia real y organizada contra el dominio de estas élites. Al mismo tiempo, el sistema globalista se ha asegurado de que la gente común nunca cuestione este doble estándar, manteniéndolos distraídos con luchas internas y divisiones artificiales. La izquierda y la derecha, que en teoría deberían oponerse entre sí, han sido cooptadas y utilizadas por el sistema para perpetuar su control. Ambas partes del espectro político se encuentran atrapadas en una lucha ideológica que no tiene en cuenta las verdaderas fuentes de poder en el mundo moderno. Mientras las masas están ocupadas peleando entre ellas sobre cuestiones ideológicas menores, el sistema sigue expandiendo su control sobre todos los aspectos de la vida. En este contexto, el antifascismo, lejos de ser un movimiento revolucionario, se ha convertido en una de las armas más efectivas del sistema globalista. Al presentarse como una lucha contra la opresión y el autoritarismo, ha logrado atraer a una gran cantidad de jóvenes y activistas que creen que están luchando por la justicia. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que están siendo manipulados para reforzar el mismo sistema que dicen oponerse. Este es quizás el aspecto más trágico de la situación actual. Las personas que realmente desean un cambio y una transformación social son las que más fácilmente caen en las trampas del sistema. Al ser educados desde una edad temprana para odiar el fascismo y el nacionalsocialismo sin comprender completamente lo que estas ideologías representaban, son incapaces de ver más allá de la narrativa que se les ha impuesto. Creen que están luchando contra el mal, cuando en realidad están siendo utilizados para perpetuar un sistema que es, en muchos sentidos, mucho más opresivo y destructivo que cualquier régimen fascista o nacionalsocialista. En última instancia, el antifascismo moderno no es más que una manifestación de la manipulación y el control que las élites globalistas ejercen sobre la población. Los antifascistas, lejos de ser héroes revolucionarios, son títeres del sistema, utilizados para eliminar cualquier posibilidad de resistencia real. Mientras sigan atrapados en la narrativa que se les ha impuesto, el verdadero poder seguirá en manos de aquellos que controlan el dinero y los medios de producción, y la humanidad seguirá sometida a un sistema globalista, capitalista, prosionista y antifascista que no permite espacio para la disidencia o el pensamiento crítico. La conclusión de esta reflexión es que el antifascismo, tal como lo conocemos hoy en día, no es más que una herramienta del sistema dominante. A través de la manipulación ideológica y el control de la narrativa histórica, las élites globalistas han logrado crear una falsa dicotomía entre el bien y el mal, donde los verdaderos enemigos del sistema son presentados como las mayores amenazas a la humanidad. Mientras tanto, las fuerzas que realmente controlan el mundo siguen operando sin obstáculos, utilizando a los mismos antifascistas como peones en su juego de poder. La reflexión final sobre este análisis parte de la premisa de que el antifascismo moderno, lejos de ser una fuerza de liberación o justicia social, se ha transformado en una herramienta eficaz para perpetuar el dominio de un sistema globalista, prosionista y capitalista. Al haber sido cooptado por las élites que controlan los flujos de poder y recursos, el antifascismo ya no cumple su propósito original de oponerse a sistemas de opresión, sino que actúa como un mecanismo para reprimir cualquier disidencia que cuestione el status quo. El verdadero fascismo y nacionalsocialismo, en su momento histórico, fueron alternativas que intentaron oponerse a ese mismo sistema globalista. Aunque estos movimientos fueron totalitarios y cometieron errores,
Es fundamental observar el contexto en el que surgieron, donde el control sobre las ideologías y la economía mundial ya estaba en manos de una élite que buscaba perpetuar su influencia. Hoy, los mismos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes escribieron la historia, han construido un relato que favorece sus intereses y su poder. Las narrativas presentadas en las escuelas y medios están diseñadas no para educar en la verdad, sino para adoctrinar y mantener las estructuras de poder intactas. La conclusión inevitable es que los movimientos antifascistas, que deberían representar una forma de resistencia, son ahora peones del sistema que critican. Se les ha engañado para luchar contra enemigos del pasado, mientras las élites globalistas utilizan ese conflicto como una cortina de humo para proteger su control sobre las sociedades y economías del mundo. En lugar de cuestionar las verdaderas fuentes de poder, los antifascistas se centran en una guerra simbólica contra una amenaza ya desaparecida, lo que refuerza la estructura de dominación actual. El verdadero cambio no vendrá de aquellos que siguen las narrativas oficiales y se limitan a las luchas que les son permitidas. Solo una mirada crítica, cuestionando no solo las versiones oficiales de la historia, sino también las estructuras económicas y de poder que sostienen al sistema globalista, puede conducir a una comprensión más profunda y a la posibilidad de una transformación real. En última instancia, el antifascismo no es más que un brazo del sistema al que dice combatir, y solo el despertar a esta realidad permitirá que las masas se liberen del control que se les ha impuesto.